Institución Educativa Privada San Carlos, formando triunfadores, basado en valores. Pedregal Majes, literatura, cuarto, quinto año de secundaria. Tengan muy buenas tardes, estudiantes. San Carlinos, Dios los bendiga e ilumine. Hoy día vamos a desarrollar el módulo 3, tema 5, Julio Ramón Ribeiro. 1. Para hablar de Julio Ramón Ribeiro, él pertenece a la generación del 50. Vamos a hacer un pequeño contexto sobre esta generación, porque es necesario de que ustedes sepan qué estaba ocurriendo, alumnos, ¿no?, en nuestro país en ese tiempo. Es cierto, como ya les dije anteriormente, tanto la literatura como la historia se relacionan con esto de las corrientes literarias, las escuelas literarias, el contexto histórico-cultural, ¿no? Y en base a eso, pues nuestros literatos escribían. En cuanto a esto, en esta generación de 50 alumnos se da, ¿no?, se da el gobierno del general Manuel Odría. Hay un desarrollo infraestructural de la capital, ¿no?, en este caso Lima. O sea, crece la capital. Pero también se produce un fenómeno migratorio de las provincias, sobre todo alumnos de la sierra, que hoy en día se sigue dando, ¿eh? Por favor, de la sierra hacia Lima. ¿Y por qué? Porque en busca, pues, de mejores oportunidades, de opciones, ¿no?, laborales para poder, ¿no?, sobrevivir. El otro punto también que se da, la explosión demográfica. ¿Mm? Crece la población, pero un crecimiento, pues, totalmente desmesurado. De repente no había en ese tiempo todavía televisión o cine. Entonces, no hay una orientación, ¿no?, sobre lo que es el tema sobre la sexualidad, alumnos. Pero al crecer, se aprovecha la mano de obra de esas personas, porque al haber cantidad, el pago es menor. O sea, la mano de obra era barata. Para la industria y el comercio le convenía. A la industria y el comercio le convenía porque pagaban menos, ¿no?, y ellos ganaban mucho más, y ellos eran los que se enriquecían. Ellos eran, pues, los que devoraban, se comían al pueblo. Aparecen también, pues, algunos, las barriadas, ¿no?, y los pueblos jóvenes, como hoy en día, alumnos, siguen apareciendo y creciendo, como ven de repente ustedes en Lima, ¿no? Cómo viven en los cerros, en una subida tienen que hacer pircas, ¿no?, de piedra, aunque es peligroso, como ya ha pasado, ¿no?, en noticias, ¿no?, que a veces por humedad, ¿no?, un pequeño movimiento sísmico, ¿no?, se derrumba esa pirca y cae sobre la otra casa que está abajo. ¿Qué características hay en esta generación del 50, ¿no?, y lo lleva, como se llama, Julio Ramón Ribeiro? Que acá se desarrolla la narrativa. Aparecen corrientes, ya, neoindigenista, neorrealista y el relato fantástico, que reflejan los personajes, ¿no?, una realidad, pero de ese momento. ¿Pero qué sucedía en ese momento? La migración de los provincianos. Los temas sociales, ¿no?, que se desarrolla producto a las migraciones. Y uno de ellos no, las barriadas, que hasta hoy en día, ¿no?, las barriadas no permiten que otras personas de otros barrios ingresen. Y sobre todo en Lima esto pasa, alumnos. Se presenta Lima, ¿no?, como una ciudad, algo que es como un monstruo que quiere alimentarse y se traga a los provincianos para alimentarse.
En este caso, como vimos, un tentáculo la industria, ¿no? Otro tentáculo el comercio. Les pagan menos, que a veces ni les alcanzaba para poder sobrevivir a esta gente, ¿no? Migrante de la sierra, alumnos. Acá se pone en evidencia las circunstancias que rodean a una moderna clase media. Representantes. En la narrativa tenemos a Carlos Eduardo Zabaleta, Eleodoro Vargas Vicuña, Jorge Vacacorso, Enrique Congrais, que fue de los primeros, ¿no? Que habla, alumnos, sobre las barriadas. Enrique Congrais fue el primero que habla sobre este tema de las barriadas. Luego tenemos a Julio Ramón Ribeiro. En la poesía tenemos a Alejandro Romualdo, Washington Delgado, Carlos Germán Belli, Francisco Bendezú, Juan Carlos Rossi, Pablo Guevara. Y llegamos a nuestro gran amigo Julio Ramón Ribeiro. Julio Ramón Ribeiro, alumnos, él nace en Lima en el año de 1929. Estudió Derecho en la Universidad Católica. Viajó por España, ¿no? Alemania y Francia y se establece en París. Colaboró en varias revistas nacionales y extranjeras. Fue embajador ante la UNESCO. Él gana el premio Juan Rulfo en 1994, México. Y muere en Lima el 4 de diciembre de 1994, días después de obtener el premio Juan Rulfo. En cuanto a su producción literaria, alumnos, que vamos a conocer un poco de Los Gallinazos sin Plumas, ¿no? En este caso, Los Gallinazos sin Plumas en el año de 1955, Cuentos de Circunstancias en el año de 1958, Tres Historias Sublevantes, año 1964, Las Botellas y los Hombres en el año de 1964, Los Cautivos en el año de 1972. El próximo mes me nivelo en el año de 1972, La Palabra del Mudo en el año de 1974. Silvio en el Rosedal, año 1977. Novelas. Crónica de San Gabriel, 1960. Los Geniecillos Dominicales en el año de 1965. Cambio de Guardia en el año de 1976. En teatro tenemos Santiago el Pajarero, año 1965. Confusión en la Prefectura en el año de 1968. Atusparia, ¿no? En el año de 1981. En ensayo tenemos Prosas Apátridas, año 1975, alumnos. La Casa, ¿no? Sutil, en el año de 1976. Solo para fumadores, en el año de 1987. Alumnos, Los Gallinazos sin Plumas pertenece a un género que hemos dicho, ¿no? Que acá se predominó más lo que es la narrativa, ¿no? Un género narrativa. Su especie, ¿no? Literaria, ¿no? Es el cuento. ¿A qué corriente pertenece, no? Es una narrativa, ¿no? Urbana, alumnos. Su relato es lineal. El tema. Se dan varios temas, pero al último vamos a centrarlo en uno solo.
Primeramente es la angustia y frustración de los personajes, ¿no? Porque llegan a un lugar, ¿no? ¿Cómo se llama? Llenos de vida, de luz, donde piensan que van a progresar, sobresalir, ¿no? Y ayudar a sus familias, pero al último tienen un fracaso y viven esa frustración. Escepticismo ante la realidad de sus personajes, pues estos no pueden cambiar su situación. Como llegaron y siguen siendo así. Quizás de repente peora, porque creo que en su suelo natal, tierra natal, vivían más libres. Claro que pasaban necesidades también. Antagonismo, ¿no? Entre lo oficial, ¿no? Lo marginal, donde siempre lo marginal pierde terreno, ¿no? Por el abuso, la autoridad, el dinero, ¿no? Y los marginales fue que venían, pues tenían que aceptar esas condiciones estudiantes por siquiera llevarse un pan a la boca o a su familia. Lo que está sucediendo hoy en día en la pandemia también estudiantes, ¿no? Muchas empresas han reducido hasta el 50% de remuneraciones. ¿Mm? O los han hecho renunciar. Y eso sucede en las grandes empresas, pues alumnos. De repente algunos, porque ya no hay producción, ¿no? No hay venta. Pero hay otros que se aprovechan de esto, estudiantes. De repente ustedes han escuchado, por ejemplo, hay una empresa de transporte interurbano, no recuerdo el nombre, se ha declarado en quiebra. O sea, no podía. ¿Qué ha hecho el Estado? A muchas empresas les ha dado un bono de 50 millones, 30 millones, 10 millones. ¿Y qué ha hecho esta empresa? Ha recibido ese dinero y luego se ha vuelto a declarar en quiebra. Este no es aprovecharse. ¿Cómo se llama? El Chosicano, Chosicano, creo que es el Chosicano, no sé, es una empresa conocida que siempre ha tenido accidentes. Siempre en las noticias era famoso, creo que es el Chosicano, si es que no me equivoco, de estudiantes. Es que es así. Es por eso a veces, ¿no? Lo oficial, ¿no? Estas grandes empresas que tratan de aprovecharse de la demás gente. Continuemos. Personajes, en este caso, marginados como Efraín, ¿no? Enrique, ¿no? Abuelo, ¿no? El abuelo Don Santos, el cerdo, que tiene el nombre de Pascual, y un perro que tiene el nombre de Pedro. ¿No? Recuerden bien eso, por favor. ¿Ah? Estos personajes, los hermanos Efraín y Enrique, su abuelo Don Santos, un cerdo, ¿no? Llamado Pascual y un perro llamado Pedro. En esas imágenes, alumnos, miren ustedes ahí a los dos niños, Efraín y Enrique, abrazaditos, ¿no? Un poco temerosos. Tienen al abuelo ahí, Don Santos, con una pata de palo, ¿no? Y ahí tienen pues al cerdo, ¿no? Al cerdo Pascual. Miren qué gordito que esté ese cerdo. Un chicharrón, adobo. Miren la otra fotografía, alumnos. Efraín y Enrique iban a esos lugares. Hoy en día también sucede esto, pasa esto, alumnos. Miren a esos dos niños ahí sentaditos con sus bolsitas, tratando de recolectar comida, algo que sirva, de alimento. ¿Ustedes podrían vivir así? Ahí pónganse en su lugar de estos dos niños, Efraín y Enrique. Esto no es fantasía, alumnos, ¿eh? Esto es realidad. Y sigue pasando en nuestro país, alumnos. ¿Mm? Entonces, como un mensaje para ustedes, alumnos,
valoren a papá, a mamá. Porque a veces ustedes, ¿no? Engreídos hasta con la comida. No, no, mamá, ¿qué has cocinado? Ah, no, no me gusta. Hazme esto y la mamá también cae en ese error. O si no, pregúntenle a sus padres antes. ¿Mm? ¿Qué hacían los padres? Y por eso salimos de repente buenos hijos, ¿no? Ahora son buenas madres, buenos padres. Ahí pregúntale, ¿qué le decía a su mamá o su papá? Mamá, ¿qué has cocinado? Acá me comes lo que yo te pongo y punto. Y lo terminas. Y que no quiero, no quieres, perfecto, no hay nada. Po. Llega la noche igual te tienes que comer esto. O si no te caía un ida y vuelta para que aprendas a respetar. Es por eso a veces hoy en día, como se dice, yo prefiero la educación antigua, no la de ahora. Porque eso es no llamarles la atención severamente o de castigarlos. Porque antes nos daban con una vara de granado, nos levantaban de las chuletas, estudiantes, nos hacían arrodillar en el cascajo y no había sombra. Y todavía con 2 ladrillos en cada mano. Ibas, te quejabas de tu mamá o tu papá venía al colegio y le explicaban el porqué y te daba delante tus compañeros para que aprendas. Hoy en día es bueno de repente hacer un análisis comparativo entre la educación peruana, ¿no? Si lo que tanta tecnología, tanto modernismo que hay, ¿no? Para la educación peruana antigua, que eso pesa, ¿no? Bien, entonces alumnos, continuamos con esto. Bueno, espero eso que les sirva de reflexión a ustedes. En cuanto a lo que es alumnos, ¿no? El argumento. Me estaba olvidando. Yo lo resumiría, alumnos, en esto. El tema. La explotación, ¿no? De 2 niños humildes emigrados del campo y que llevan una vida submarginal. El tema central. Claro que están los otros demás temas, ¿no? Pero yo los centraría en eso. La explotación de 2 niños humildes emigrados del campo y que llevan una vida submarginal. En cuanto a lo que es su argumento, de los gallinazos sin plumas, alumnos. Esto se da, alumnos, en Lima, sí, es cierto, en un arrabal, un lugar alejado de Lima, y que está cerca, ¿no?, al mar. Y acá tenemos pues 2 hermanitos, lo que es Efraín y Enrique. Que estos 2 niñitos, estos 2 pequeños, ¿no?, viven bajo la tutela de su abuelo. Y su abuelo pues no tiene el nombre, ¿cómo se llama?, de Don Santos. Pero este abuelo, Don Santos, como ven la cara, ¿no?, que va a expresar lo que les voy a decir, alumnos, ¿no? Es un ser áspero, ¿no? Despótico, malo y lisiado. ¿Por qué lisiado? Porque andaba con una pata de palo. ¿Y qué hacía pues este abuelo? ¿No? Malo, despótico. Obligaba a sus nietos a levantarse temprano, ¿no? Tempranísimo, y por ahí pasaba un pequeño riachuelo tipo como sequía y a lavarse en la mañana con esa agua helada para que ellos puedan despertar y a veces sin comer tenían que ir. Y este abuelo los enviaba por los basurales para recolecten ¿qué? Alimentos, pero no para ellos. ¿Para quién? Para Pascual, para el cerdo, porque lo tenía que cebar. Ustedes saben qué es cebar, ¿no? Engordar, ¿no?, a este cerdito. Después de
tanto que iban ellos a los basurales a recolectar toda esta comida, alimentos para el cerdo. Claro que ellos también encontraban en los basurales, ellos comían, pero imagínense, eran pues desperdicios, estimados estudiantes. Efraín se corta el pie con un vidrio roto, le produce una herida, ¿no? Se infecta a alumnos y que le impide pues continuar con sus labores. El abuelo, totalmente indiferente, ¿no?, obliga a Enrique a asumir la tarea de su hermano. O sea, tenía que traer ya el doble, ¿no?, su hermano. O sea, en este caso Enrique, porque Efraín no podía ir. Miren este abuelo tan inhumano. O sea, le recarga el trabajo. Otro día Enrique, ¿no?, se encuentra un perro por ahí y lo trae, ¿cómo se llama?, a casa. Puede ser un perro todo sarnoso, ¿no?, flaco, ¿no?, o sea, esmirriado. Y lo adoptan, ¿no?, como mascota y lo bautizan con el nombre, ¿no?, de Pedro. Pero Enrique se enferma, alumnos, de las vías respiratorias, le da fiebre y también queda postrado en la cama igual que su hermano. Imagínense levantarse tan de madrugada y no bien abrigado, siempre con un chorcito, un polito, un pantaloncito, unos zapatos, de repente por ahí, ellos de los basurales, un ojote, una chancletita. Imagínense, alumnos. Ustedes acá también pasan frío, ¿no? Pero no como ellos. Ustedes siquiera se abrigan. Entonces, ¿qué pasa con el abuelo si ya sus dos nietos los tiene en la cama? Este abuelo enfurecido entra, ¿no?, los amenaza con no darles comida hasta cuando ellos retomen pues su trabajo, sus labores. Él mismo intenta ir a los basurales, o sea, el abuelo intenta ir a los basurales, pero fracasa, porque no tiene la misma agilidad de sus nietos. ¿Y por qué razón, alumnos? Bueno, era lisiado, pero esos basurales pues no solamente iban, ¿cómo se llama?, Efraín y Enrique. Iban muchos más, porque ellos no eran los únicos, ¿no?, marginados o que vivían, ¿no?, de esa basura, del desperdicio, de lo que no servía, y tenían que entrar para la competencia, y tenían que moverse pues rápido, ir de un lugar a otro, buscar, porque si no, no conseguían nada. Llega el invierno, ustedes saben que el invierno en Lima también es crudo. Bueno, yo lo sé también en la costa, Punta Bombón, ¿no?, balneario. El frío ahí es terrible, el invierno es horrible, ¿no?, la ropa no seca, sinceramente. El frío cala hasta los huesos, estudiantes. Llega el invierno, pues, y el cerdo, pues, ahí le entra locura al cerdo porque empieza a tener hambre. Una mañana el abuelo entra al cuarto de sus nietos y los obliga a levantarse. Entonces Enrique, ¿no?, al que le dio, ¿cómo se llama?, ¿no?, le afectó las vías respiratorias, ¿no?, porque Efraín es el que se cortó el pie. Recuerden bien, por favor, cuidado con la pregunta para el examen, ¿ah? Efraín es el que se corta el pie. Enrique es el que sufre las vías respiratorias, le da fiebre, ¿sí? ¿Quién encuentra al perro Pedro? Enrique, ¿no? Le pone el nombre, la adopta como mascota, ¿no?, y le pone el nombre de Pedro. Entonces, alumnos, Enrique se ofrece, ¿no?, a ir él solo al muladar, ¿no?, a ese basural, con 4 latas, ¿no?, o recipientes de hojalata. Pero él deja a su perro Pedro al cuidado de su hermano, ¿no?, Efraín.
Pero ¿qué sucede, alumnos, cuando él retorna, ¿no? Con las latas llenas, ¿no? Trayendo comida para el cerdo pascual. No encuentra al perro. Y luego se va enterando que el abuelo había apaleado al animal. ¿Y qué había hecho? Miren este abuelo tan inhumano, lo había arrojado el cuerpo como alimento al cerdo, para el cerdo. Claro que el cerdo se lo comió, bien gracias para él, ¿no? Entonces, Enrique se puso tan horrorizado que al ver los pequeños restos de su perro, ¿no? Que estaba en ese corral, toma una acción tan vehemente, ¿no? Que le reprocha al abuelo por qué había cometido esa acción. Y lo hace caer de espaldas dentro del corral del cerdo. El abuelo, por carecer de una pierna, no podía levantarse y teme que su cerdo se le acerque, por lo que suplica a Enrique que le ayude. Pero ¿qué hace Enrique? Él va en busca de su hermano, lo alza en hombros y se marchan a vivir, ¿no? Dispuestos a vivir en otro sitio, a buscar una nueva vida. Porque ellos pensaban, ellos tenían en su mente, estudiantes, de que salir de ahí, ¿no? De esa casa, de este abuelo tan inhumano, don Santos, salir de ahí es como ir, como se iba al cielo, al paraíso, a una nueva vida, a una mejoría. Pero de lejos ellos sienten que se escuchaban, ¿no? Gritos de una batalla dura ahí en el corral. Y el abuelo es, pues, bueno, devorado por su cerdo llamado Pascual. Pero estos dos niños, Efraín y Enrique, pensaban que se habían librado ya de su abuelo. No, el mal seguía afuera, porque Lima es un monstruo que se devora a las personas. Bien, alumnos, espero que esto de los gallinazos y sin plumas les sirva. No hay que ser tan inhumanos, ¿sí? Con nadie, ni con los animalitos. Creo que hoy en día hasta los perros, ¿no? Tienen protección, ¿sí? Así no sean nuestros hijos, pero es familia nuestra, hay que darles pues el buen trato. Bien, estudiantes, en actividades no hay tarea debido a que estamos en exámenes mensuales del segundo bimestre, pero para eso, alumnos, les voy a dejar una pequeña práctica, porque como no lo van a enviar eso a la plataforma, ya lo tienen ustedes, también está en su libro virtual. Ponen práctica Julio Ramón Ribeiro 1 en su cuaderno. Julio Ramón Ribeiro 1. Colocaron, les voy a dictar las preguntas. ¿Ya escribieron, hijos, hijas, todo? Sí, entonces, primera pregunta, ya que nadie me ha dicho que ya le falta. Primera pregunta. Escribe dos obras teatrales de Ribeiro.
escribe dos obras teatrales de Ribeiro. Pregunta número 2. Pregunta número 2. Escribe dos novelas de Ribeiro. Pregunta número 3. Escribe dos cuentos de Ribeiro. El nombre, ya, por favor, no van a relatar los cuentos, por favor. Tanto voy a escribir, no van a decir de repente. Quizás por ahí alguna pregunta, de repente Paul me pregunta, no sé. Como ayer dijo, profesora, si me indican cuál es el contexto histórico-cultural de la lectura. Caramba, ha tenido una cena con Marta Hildebrand, Robert De Negri. Profesor, ¿qué era en la 3? En la 3, hijo, es escribe dos cuentos de Ribeiro. Pregunta número 4. Escriba el nombre de los dos hermanos. Quinta pregunta. Escriba el nombre del abuelo, del cerdo y del perro. Bien, terminan, le toman una fotografía y lo envían a mi WhatsApp. ¿Correcto? Profesor, una pregunta. ¿Cuál era la pregunta 2? La pregunta 2, hija, es escribe dos novelas de Ribeiro. Ok, gracias, De profesor. nada, hija, de nada.
Mauricio Congona, ya puede descansar. Ya le llegó su mensaje. Hasta el día de mañana. Mauricio, ya puedes descansar hasta el día de mañana. Leonardo también puede descansar el día de mañana.
Cristi, también puede descansar hasta el día de mañana. Hasta mañana, profe. Hasta mañana, hija. Denis también puede descansar hasta el día de mañana. Hasta mañana, profesor. Hasta mañana, hijo. Susana también puede descansar el día de mañana.